Bueno, tengan muy buenas tardes todos. Gracias por estar presentes en la clase de diseño estructural 1, día 16 de mayo. Entonces seguimos con la modalidad híbrida. Buenas. Lista aquí. Seguimos con la modalidad híbrida, ¿verdad? En teoría quedan solamente 3 semanas para terminar las clases, porque los exámenes entiendo que son entre el 6 y el 10 de junio. Entonces ya tenemos que ir avanzando más poco a poco en esta cuestión. Entonces el día de ahora, fíjense, vamos a empezar a ver el método de la rigidez, pero en vigas. Habíamos visto el método de la rigidez para armaduras, donde solamente tenía yo la influencia de la fuerza axial a lo largo del eje longitudinal de los miembros. Entonces derivábamos, recuerden, ecuaciones y matrices de rigidez que me expresaban a mí, ¿verdad? Las fuerzas que producían desplazamientos unitarios, tanto en ejes locales como en ejes globales. ¿Verdad? El día de hoy vamos a descifrar la matriz de rigidez para las vigas. ¿Cuál es la diferencia entonces con la matriz de rigidez que delineamos para armaduras? Que ahora tenemos fuerza cortante y momento flector. Es decir, voy a tener flecha y giro en las armaduras. En este caso, para las vigas no vamos a involucrar la fuerza axial porque la fuerza axial va bien pequeña en las vigas. Sin embargo, cuando estudiemos los marcos, porque vamos a ver teoría de rigidez para los marcos, ahí sí vamos a involucrar la fuerza axial, ¿va? Porque en las columnas es importante. Entonces, el día de ahora vamos a estudiar la matriz de rigidez en las vigas. Presento entonces. Entonces, fíjense, nuestro objetivo siempre es el mismo. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en estos casos? Determinar la matriz de rigidez de miembro, ¿va? En ejes globales, ¿va? Para poder ensamblar yo todos los miembros de una viga y determinar en primera instancia desplazamiento. ¿Va? Recuerden, el método de la rigidez me dice a mí, ¿va? Primero determine desplazamientos en esos grados de libertad donde yo pueda tener algún tipo de giro, en este caso, o de flecha, y luego puedo determinar las reacciones con esos desplazamientos. Entonces, el método de la rigidez siempre, independientemente de la estructura que yo estoy tratando, armaduras, vigas o pórticos o marcos, la primera respuesta que yo obtengo son desplazamientos a partir de una matriz de rigidez de nudo total global de la estructura. Y haciendo una equivalencia, ¿verdad? Fuerza igual a rigidez por desplazamiento, pero en forma matricial, como hacíamos para las armaduras. Entonces, descifremos el método de la rigidez para las vigas, ¿verdad? Que es donde nos vamos a centrar este par de días. Entonces, pongan atención, ¿verdad? De una vez y entendamos esto. Aquí he dibujado yo en la parte izquierda del slide de los apuntes una sección de una viga, ¿verdad? Aquí está la viguita, la cual, mire, tiene a la izquierda un nudo N
y a la derecha un nudo F. Y he dibujado 4 flechitas ahí. Una, mire, hacia arriba del lado izquierdo y otra flecha hacia arriba del lado derecho. Y también he dibujado, mire, unos momentos en sentido antihorario. Y he puesto ahí una nomenclatura. He puesto, fíjense, DNY' y DNZ'. Simplemente, ¿verdad? Si yo declaro los ejes locales, aquí está claro, X' y Y', mire, estoy denotando entonces DNY' como de desplazamiento en la dirección Y. Y DNZ', estoy denotando el desplazamiento en el nudo N, ¿va? Del nudo N, pero ahora en términos de giro, ¿va? Acuérdense, las vigas tienen flecha de giro en el nudo N. Y del otro lado lo mismo, mire, de F, desplazamiento en el nudo F en la dirección local Y', y de FZ' es un giro, ¿verdad? Que sale en notación de la pizarra en el eje Z', ¿va? O sea que X, Y', por la regla de la mano derecha tendré un eje Z' saliendo en este caso de la pantalla. Bueno, y también denoto, además de estos desplazamientos, ¿verdad? De estos desplazamientos, denoto las fuerzas que van a estar en los extremos de las vigas. ¿Cuáles son? Q, N y Y', es decir, ocupo D para fuerzas y D para desplazamientos, y Q para fuerzas. N, el nudo N, y el Y', es el cortante. Y puedo tener también un momento flector, QNZ', la Q de fuerza en el nudo que estoy tratando, y Z' la dirección o el de, en este caso, el momento. Del otro lado tengo también, mire, QFZ', el momento, y el cortante de FY'. Es decir, que estas flechitas que yo he dibujado ahí son válidas tanto para dirección de flecha y fuerza, las dos de un solo. ¿Ya? Cortante hacia arriba y momento en sentido antihorario, o flecha hacia arriba y giro en sentido antihorario, es la convención de signos positiva que nosotros vamos a ocupar, en este caso el método de la rigidez. Entonces ahí dice, mire, recuerde, todo con la mayor lógica posible, ¿va? Flechas y cortantes hacia arriba positivos y sentidos antihorarios y momentos antihorarios son positivos. Yo voy a plantear la demostración con esta convención, y cuando yo trabaje voy a tener una matriz de rigidez con esta convención positiva. De las respuestas que me salgan negativas tienen el sentido contrario a eso. Las demostraciones siempre deben estar atadas a una convención de signos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, lo que yo quiero es llegar a una matriz de rigidez de la viga en términos de cortante, momento o flecha y giro. Entonces vengo yo y aplico, lógicamente voy a aplicar métodos que yo ya conozco de antemano. Por ejemplo, miren, si yo amordazo, va el mismo artificio de siempre, de solamente alterar la estructura con un tipo de desplazamiento y con mordazas o tenazas, si pueden entenderlo mejor, yo no dejo que los otros nudos, por ejemplo, que el nudo F
ni se desplace ni gire, y este nudo solamente se desplace en términos de flecha. Entonces yo voy a estudiar la contribución de la flecha en tanto en los cortantes como en los momentos extremos de la barra. Yo solo voy a mover en términos de flecha el nudo izquierdo N ahorita. Entonces voy a calcular 2 cortantes y 2 momentos. Entonces vengo yo y desplazo una cantidad de NY', que es realmente el desplazamiento que yo busco. Eso es lo que yo ando buscando, desplazamiento. Entonces vengo yo y lo desplazo de NY'. Entonces pueden ver ustedes aquí empotrado el nudo N y este nudo F también empotrado. Este no lo desplazo, el nudo N sí lo desplazo una cantidad de NY', pero lo mantengo empotrado. Entonces, repitiendo, lo que yo quiero es la influencia solamente de ese desplazamiento en Y. ¿Cómo hago eso? A ver, ¿cómo puedo obtener rápidamente cuáles son los momentos y las fuerzas cortantes que me genera este desplazamiento en esa viga que está doblemente empotrada, pero que artificialmente yo la subo una distancia de NY'? ¿Con qué método piensan ustedes que puede salir la respuesta rápidamente? Preguntamos allá en línea. Calcular los cortantes y momentos debido al desplazamiento en Y en el nudo N izquierdo. ¿Con qué método piensan ustedes que puedo obtener las fuerzas? ¿Ah? Superposición, sí. Podría ser uno. Pendiente de flexión, exactamente. Aquí contesta el compañero, mire, si yo hago pendiente de flexión, si elaboro el método, recuerden, MNF, es decir, el momento en el nudo N, en la barra NF, es 12I entre L por 2 veces el giro cercano, más una vez el giro lejano, menos 3 veces el ángulo de la cuerda. El ángulo de la cuerda vale delta entre L. Recuerden, ¿verdad? Si yo desplazo una cantidad delta, ¿verdad? Delta entre L será el ángulo psi, que es el ángulo que conecta las cuerdas. La cuerda, ¿se acuerdan? Entonces, mire, con esto, si yo coloco, vengo y el delta lo hago unitario, digo, quiero saber cuál es la influencia de un desplazamiento unitario aquí, ¿verdad? Sería 1 entre L, el psi, lo sustituyo aquí con la convención de signos del método dependiente de flexión. Recuerden, el sentido horario era positivo. Obtengo, mire, un MNFS de menos 6 EI entre L cuadrado. Y el MFN será menos 6 EI entre L cuadrado. Es decir, según la convención de signos que establecíamos sentido horario para el método dependiente de flexión, yo tengo este sentido, levantando positivamente el nudo N. Se me genera en el nudo N un 6i entre L cuadrado, un momento, en sentido horario, y al otro lado también 6i entre L cuadrado. Entonces los cortantes tienen que ir uno hacia arriba y otro hacia abajo, por equilibrio. El cortante, ¿cuánto será?
¿verdad? Será la suma de los momentos entre la longitud, ¿va? Si hago sumatoria de momentos en el nudo F, sumo los dos, 6i entre L cuadrado, más 6i entre cuadrado, 2i entre L cuadrado, menos B por L, puedo obtener un cortante de 12i entre L cubo. Entonces, mire qué fantástico el método dependiente de flexión, que ya me está dando a mí cuánto valen los momentos por un desplazamiento unitario y cuánto valen los cortantes. Dijimos que era 6i entre L cuadrado, mire, 6i entre L cuadrado, los momentos en Z prima, que son las fuerzas Z prima. Pero para que a mí me dé el momento que es real, debo de multiplicarlo por el desplazamiento que ando buscando, ¿ya? Es decir, lo que he hecho aquí abajo es para un desplazamiento unitario, pero eso se va a desplazar de ny prima. Simplemente multiplico el momento que me genera el desplazamiento unitario en y por el desplazamiento que quiero conocer. Ese sería el momento en el extremo de barra. Entonces, mire, aquí están ya los momentos, al cual yo denoto Qn Z', fuerza en N, dirección Z, ¿verdad? Prima, saliendo de la pantalla, y también QFZ', 6i entre L cuadrado por dny'. Entonces, entendido lo que he hecho ahí, simplemente he utilizado el método dependiente de flexión con un desplazamiento unitario. Ustedes pueden haber puesto también, en vez de delta, aquí dny. Va lo mismo. dny'. Entonces, con eso, yo ya tengo, fíjense, los momentos, y también, mire, en términos de cortante, sería 12i entre L cubo hacia arriba en el nudo N y 12i entre L cubo por el desplazamiento de ny' hacia abajo. Entonces, eso serían fuerzas cortantes y momentos flectores que me causa un desplazamiento de ny' en la viga. Es decir, si ese nudo se mueve, un desplazamiento de ny', esos son las fuerzas en los extremos de la barra y momentos que se están generando. De igual manera, mire, tengo que saber cuál es la influencia ahora en cortante y momento de un lado del nudo N y cortante y momento del nudo F, pero ahora manteniendo empotrado y sin mover el nudo N y solamente permitiendo un desplazamiento de FY' en la dirección Y', el eje local del miembro, en el nudo F. Por analogía, ¿verdad? Obtendré en este caso, en términos de momento, los mismos 6i entre L cuadrado. ¿Va? Pero ahora será en dirección horaria. Y aquí está, ¿verdad? Entonces, los momentos que generan son 6 entre L cuadrado multiplicado por el desplazamiento que ando conociendo. Porque este es para un desplazamiento unitario. Y mire, los cortantes serán QNY' hacia abajo, ahora, con el mismo 12i L cubo que calculé anteriormente. Solo que tengo que tener cuidado con el sentido correcto de los cortantes. ¿Va? Mientras aquí, fíjense, iba hacia arriba, el cortante va hacia arriba, lógicamente para levantar esa viga en la izquierda hacia arriba necesito una fuerza hacia arriba. Igual aquí abajo, en el otro lado, perdón, de la derecha, necesito una fuerza hacia arriba. Entonces, tengo 12i entre L cubo por dFY' hacia arriba y por equilibrio hacia abajo el otro. Y es lógico, mire, si hago una sumatoria de momentos aquí,
Este momento gira en sentido horario y este me va a equilibrar el momento en sentido antihorario. ¿Va? Tiene que ver la lógica de los sentidos ahí, haciendo momentos en cualquier punto de la vida. Entonces yo ya tengo realmente cuánto valen las fuerzas de barra debido a esos desplazamientos. Lógicamente, estos valores, mire, 12i entre L cubo, 6i entre L cuadrado, representan físicamente los coeficientes de rigidez. ¿Por qué? Porque dijimos que los coeficientes de rigidez eran las fuerzas necesarias para provocar desplazamientos unitarios. ¿Ya? Es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, con ello yo ya tengo resuelto el punto de cuánto valen las dos fuerzas aquí, el cortante y los momentos en los extremos, debido a desplazamientos en los nudos, en Y. Pero, como es una viga, me hace falta la influencia del giro. Eso va a girar también. Entonces, lo que hago ahora siempre va con el artificio de las tenazas ahí, las mordazas o tenazas, provoco yo un giro, ¿verdad? Como girara con mi mano, un giro en N, al cual yo llamo dNz'. Y solamente permito, ¿verdad? Lo doy con la mordaza el giro dNz', y mantengo sin girar ni desplazar el nudo F, el de la derecha. Y ya no desplazo más el nudo N en Y. Solo quiero estudiar el efecto de la rotación de NZ' en el nudo N. Entonces, ¿qué hago? Mire, quiero conocer QNZ', QNY', QFZ' y QFY' a la izquierda y a la derecha, que representan, en este caso, los momentos y cortantes respectivamente. Entonces, ¿qué método ocupo? Mire, ocupemos también pendiente de flexión para conocer los coeficientes de rigidez a giro de esas fuerzas, del giro, lo que provoca la fuerza en los extremos. Entonces, igual planteo la ecuación de pendiente de flexión, MNF es igual a 12i entre L, dos veces teta N más teta F menos 3psi DNF. En este caso, estos son 0. En el caso anterior, estos son 0 porque los tenía amordazados. Y solamente movía en Y. Entonces no estaba girando ninguno de los nudos. En este caso, sí, este no es 0. Entonces, si hago teta n igual a 1, obtengo 4i entre L. Utilizo la convención de signos del método. Recuerden, sentido horario positivo. En este caso, para pendiente de flexión, este sería negativo, por eso le he puesto -1 aquí. Entonces, es interesante que cuando yo pongo un giro aquí de NZ', el momento que se genera o que necesito para producir ese desplazamiento unitario es 4i entre L. ¿Cuál es el momento al otro lado? ¿Va? Si ustedes hacen pendiente de flexión, aquí está, mire, Fn con el desplazamiento unitario en N, obtengo 2i entre L. ¿Va? ¿Recuerdan cuando mirábamos Hardy Cross que uno era la mitad del otro? Es lo mismo. Entonces, 4i entre L en sentido antihorario y 12i entre L son los momentos que se generan por un giro unitario aquí. Entonces, si quiero los momentos ya reales, multiplico por el desplazamiento que ando buscando. Por simple
superposición de efectos, ¿verdad? O escaleo, ¿va? Escalear la fuerza por giros unitarios. Entonces, mire, aquí ya tengo 4i entre L por dnz' y 2i entre L por dnz'. ¿Verdad? Si se fijan, los desplazamientos de ny', cuando levanto solamente el lado izquierdo, es el mismo para todas las fuerzas. Cuando levanto de Fy', mire, de Fy', todas las fuerzas tienden de Fy' y momentos. Y cuando giro de nz', todas las fuerzas tienen de nz'. Los cortantes simplemente, ¿verdad? Hago momentos en un punto, sumatoria de momentos en F, 4i entre L más 12i entre L menos el cortante por L, puedo despejar el cortante como 6i entre L cuadrado. Mire, que es el que yo he puesto aquí. Por equilibrio, el de la izquierda va hacia arriba y el de la derecha va hacia abajo. O sea que también las sumatorias de fuerzas en Y se anulan ahí. En otras palabras, el giro de nz' me provoca solamente él, sin nadie más, esas dos fuerzas y esos dos momentos en los nudos N y F. De manera similar, ahora, mire, voy a empotrar el nudo N, no lo voy a dejar ni moverse ni girar, y yo con la mordaza voy a girar de Fz'. Si se fijan, yo los estoy girando en el sentido positivo que yo dije que iban a tener los momentos y los giros al principio, sentido antihorario, ¿va? Para ser consistente. Entonces vengo y giro ahí de Fz' y por analogía me doy cuenta que es lo mismo. No vuelvo a hacer esto porque es lo mismo. Entonces tengo aquí que los cortantes serían 6i entre L cuadrado, mire, Ny' y Fy' multiplicados por el giro que yo estoy proporcionando aquí. Y los momentos 12i entre L, el lejano, y el cercano 4i entre L, por el giro. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Simplemente lo que he hecho es determinar un juego de fuerzas por desplazamiento y giro en el nudo N y en el nudo F. Entonces, desplazo una cantidad en Y, el nudo N, y se me generan cuatro fuerzas, dos momentos y dos fuerzas. Desplazo el nudo F también verticalmente y se me generan dos fuerzas y dos momentos. Y ahí giro el nudo N una cantidad y se me generan dos fuerzas y dos momentos, y después el nudo F, otra vez otro giro, y se me generan dos fuerzas y dos momentos. Entonces, esto, ¿verdad? Mentalmente, dejarlo así es complicado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ordenarlo en una matriz. Entonces, al ordenarlo en una matriz, la cosa empieza a tener mucho más sentido. Al otro lado, en línea, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Sí. Sí. Pero como el pendiente de excepción, ahí el antihorario era negativo. Exacto. Entonces, el horario era positivo.
Entonces usted ocupa el método dependiente de flexión simplemente con esa convención de signos para saber en qué sentido están. Y los dibuja ahí arriba. Exacto, exacto. O sea que esta convención dependiente de flexión, sí, decíamos sentido horario positivo. Entonces, aplico el método y me doy cuenta que el sentido es este. Y esos son los que dibujo allá. Claro, claro. O sea, usted aplica el método sabiendo cuál es el sentido horario positivo. Entonces la respuesta ahí le da, mire, por aquí, si se da cuenta, he puesto delta entre L, 1 entre L. Porque el giro de la cuerda es positivo. Cuando desplazo hacia arriba es. Y la respuesta, mire, aquí me da menos 6i entre L cuadrado, que quiere decir que el momento va en sentido contrario a este. Y ese es el que dibujo ahí arriba. O sea, yo he dibujado, mire, en sentido, en efecto, antihorario. ¿Ya? ¿Va? Si se fija, hice lo mismo con el giro. Teta n es menos 1 porque lo estoy girando como sentido antihorario. Entonces, sentido horario es positivo en pendiente de flexión. Entonces, la respuesta me da negativo, dibujo en sentido horario en la convención positiva que yo tengo para rigidez. Solo es de fijarse ahí con él. Va, la compañera preguntaba ahí, ¿verdad? Con el método dependiente de flexión, tiene una convención de sentido horario positivo. Entonces yo aplico, respeto la convención de signos. Si me da negativo, los momentos quiere decir que van en sentido antihorario. O viceversa. Y esos son los que dibujo ahí arriba. Se acabó. Entonces, mire, preguntas al otro lado. ¿Está claro? Silencio ahí. Bueno, gracias Juan. Gracias Yasmin. Bueno, entonces armemos nuestra matriz de rigidez. Estamos listos. Recuerde usted que en este caso estoy estudiando X' y Y'. Ejes que locales. Entonces voy a ocupar Q minúscula es igual a la rigidez, la matriz de rigidez por los desplazamientos locales, las minúsculas. Entonces lo que he hecho aquí, mire, es ordenar ese montón de cosas que tengo ahí arriba en una matriz que me dice a mí, mire, la fuerza cortante QNY', la que está en el nudo N, convención de signos hacia arriba, es el resultado realmente de dos desplazamientos y dos giros. Por eso lo separé. Entonces, como dijo la compañera, superpongo los efectos y miren, 12 EI L cubo por DNY' es el término que yo calculé cuando desplacé DNY'. Entonces lo que estoy haciendo es que pongo el coeficiente de rigidez, porque este es un coeficiente de rigidez porque lo he obtenido de un desplazamiento unitario. 12i entre L cubo, el coeficiente de rigidez, multiplicado por el desplazamiento que yo quiero conocer,
es la contribución de ese desplazamiento ahí mismo en n. Entonces, estoy multiplicando, mire, 12EI L cubo por dNy', que es el término que está ahí arriba, la fuerza. Ahora, tengo que sumarle este término 6i entre L cuadrado, ahora por dnz', recuerden, cuando yo multiplico es fila por columna, ¿verdad? La multiplicación, ¿verdad? 12i entre L cubo por dny' más 6i entre L cuadrado por dnz' más los otros miembros me va a dar la fuerza total que yo quiero del otro lado. ¿Va? Este es álgebra matricial. Entonces miremos este 6i entre L cuadrado por dnz' es el efecto que tiene el giro en el nudo n en términos del cortante. Entonces me voy, cuando desplacé dnz', aquí está, mire, dnz' en el nudo n me generaba este cortante. Entonces, en la matriz coloco el coeficiente de rigidez, que es 6i entre L cuadrado, y en un vector pongo el desplazamiento por aparte, dnz'. Vamos a ver este, y aquí sería, mire, el efecto que me produce el desplazamiento en Y del otro nudo, en F, pero que me influye en el nudo N. Es decir, cuando yo desplacé solamente el nudo F hacia arriba, amordazando todo lo demás, obtuve en QNY' esta fuerza cortante. Entonces, 2SI entre L cubo por DFY' es el término que aparece aquí. Ojo, le tengo que colocar, ¿verdad? Le tengo que colocar un signo negativo, porque yo dije que la convención de signos hacia arriba era positiva. Entonces, la fuerza que se me genera en el nudo N cuando desplazo F va hacia abajo. Entonces le pongo ahí, de aquí está hacia abajo, convención de signos hacia arriba, le pongo ahí un signo negativo. Por eso es importante la convención. Y finalmente, estudio lo que me provoca un giro, el giro en el nudo F, lo que me provoca el giro en términos de cortante en el nudo N. Es decir, yo estoy clavado aquí solamente ahorita con la fuerza cortante, con el efecto de los dos desplazamientos y dos giros. Entonces me voy al desplazamiento del nudo F, al giro, perdón, del nudo F. ¿Y qué es lo que me pasa aquí? Es este. Y está hacia arriba, 6i entre L cuadrado por DFZ. Y positivo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si usted sabe cuánto valen estos desplazamientos, que es el objetivo del método, obtener esos desplazamientos primero, puede obtener, al multiplicar por los coeficientes de rigidez, esta fila por todo este vector, puedo obtener la fuerza cortante en el nudo N, como la superposición de 4 efectos. Ahora miremos, por ejemplo, qué pasa en el momento, en el nudo N. El momento va a ser el resultado del desplazamiento tanto en N, en Y, el mismo giro en el mismo nudo Z'N, el desplazamiento en Y del nudo lejano y el giro del nudo lejano F. Y estos coeficientes de rigidez, ¿verdad?, son los que yo obtuve al aplicar el método dependiente de flexión. Entonces miremos ahí, por ejemplo, este
6EI entre L cuadrado. Lo voy a multiplicar por el efecto solamente de N y E'. Entonces, cuando yo desplacé en Y, obtuve esto. Aquí está, 6EI cuadrado por dN y E'. Y es positivo, sentido antihorario. Ahí está bueno. Miremos este, 4EI entre L. Este sería el momento que se produce en N, ¿verdad? Debido a un giro en el mismo N. Es este. ¿Ah? Yo giré de NZ', se me produjo 4i entre L. Este término, mire, menos 6i entre L cuadrado sería por este de F y E'. ¿Va? Recuerden la multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo es? De F y E'. Aquí está, ¿verdad? La fuerza, el momento, perdón, que se provoca por el desplazamiento de F y E'. Aquí está, 6i entre L cuadrado. Mire, sentido que está aquí, sentido horario. Entonces, si no me equivoco, tiene que ser negativo. Está bueno. Y finalmente, el 2i entre L es el efecto del giro al otro lado en F y que me provoque, y el momento que me provoque en N. Miremos este. Sería 2i entre L. Sentido horario, positivo. Entonces, mire, si yo multiplico los coeficientes de rigidez por los mismos desplazamientos, voy a obtener el momento real en la viga en el nudo N. De igual manera yo puedo obtener QFY' y QFZ', multiplicando todos estos coeficientes de rigidez por los mismos desplazamientos. Y QFZ', la última fila, por el vector. Entonces, a esto yo llamo una matriz de rigidez K. De una parte de la viga. Recuerden, ¿verdad? El orden de cómo está realizada la matriz de rigidez es cortante momento para un nudo y cortante momento para el otro nudo, ¿verdad? Entonces, independientemente de cómo yo le pongo a la codificación, como hacíamos en las armaduras, usted va a saber que primero va el cortante y después el momento de un nudo. De las dos primeras filas o columnas, y cortante y momento de las otras filas y columnas. Entonces va 1, 2, 3, 4. Primero cortante y momento de un nudo, después cortante y momento del otro nudo. O flecha y giro en términos de desplazamiento de un nudo, y flecha y giro del otro nudo. Entonces, esta sería mi matriz de rigidez. En una viga horizontal hay una buena noticia. No hay matriz de transformación. Todos los elementos están, vamos a hacer vigas horizontales, están en los ejes globales. Entonces, el X' y Y' que yo he puesto aquí es el mismo X y Y global. Gracias a Dios. ¿Va? Cuando miremos los marcos, ahí sí nos vamos a fregar, porque puede estar un elemento inclinado y tengo que pasarlo todo o la columna a eje global. Entonces, si planteamos Q mayúscula igual a K mayúscula por D, ya toda la
viga, ¿verdad? Aquí solamente es un pedacito de viga. Lo que tengo que hacer yo es ensamblar la matriz K mayúscula, así como hice con las armaduras. Y la voy a dividir, mire, en 4 partes, siempre la K11, ¿verdad? Esta es una nomenclatura, me está indicando, ¿verdad? Los coeficientes de rigidez donde hay desplazamientos posibles, ¿verdad? Y las demás son, ¿verdad?, los coeficientes de rigidez en los desplazamientos posibles por movimientos unitarios en las reacciones, o viceversa, los desplazamientos posibles en las reacciones debido a movimientos unitarios donde hay desplazamiento, o los desplazamientos posibles en las reacciones debido a desplazamientos ahí mismo. Es lo que le está diciendo eso. O sea que el 1 aquí es para desplazamientos posibles y el 2 es para reacción. Y si lo multiplico por los desplazamientos desconocidos y los divido con los conocidos, que por lo general son 0, y lo multiplico, ¿verdad?, filas por columnas, me va a dar, ¿qué me va a dar? Las fuerzas conocidas y abajo las fuerzas desconocidas. Recuerden K, me ponen ahí en inglés de known, y U de unknown. Entonces el QK ¿verdad?, sería el K11 por DU, y por lo general este es 0, si no hay desplazamientos en los apoyos. Entonces voy a despejar este vectorcillo de su K para conocer los desplazamientos desconocidos. Por eso, de nuevo, voy a codificar en primer lugar con los primeros números correlativos del 1 al tanto, donde no conozcan los desplazamientos, para poder tener apartada ahí en la esquina superior izquierda la matriz de rigidez que voy a ocupar para conocer los desplazamientos desconocidos. Una vez lo conozco, los desconocidos, los introduzco aquí para conocer la reacción. Multiplico K21 por D1. Pregunta de este problema. Pregunta de la teoría de la rigidez en vigas. Cuando yo estudié la maestría, este fue el primer curso de la maestría, allá en Japón. ¿Saben cuánto duró? 2 días, 4 horas. Y nos metieron armaduras, pórticos y 3D y un solo. Ya estuvo, 4 horas. Vaya a estudiar. Y la otra semana es el examen. Una semana para estudiar rigidez. Ahí se acabó el material que habíamos visto. Y era interesante porque yo tuve compañeros hindúes, pakistaníes, rumanos. Llegaban así bien, más que todos los hindúes son bien creídos. Ellos son bien inteligentes. Y ellos pensaban que tenían mejor educación que los hispanos. Parte sí, parte no. A los 2 meses, ya se les había acabado el material que ellos habían aprendido allá en su país y tenían que estudiar bastante. A los 2 meses. Entonces, unos llegaron bien creídos, otros en la maestría. A los 2 meses ya todos éramos amigos ahí, sufriendo lo mismo. Era parejo, es interesante. Esta cuestión de los elementos finitos es algo que yo no me explico, porque aquí no se enseña. Ustedes se acuerdan de la ley de Hooke, ¿va?
la ley de Hooke y Poisson en resistencia a materiales. Cuando yo comprimía un cuerpo y se estiraba del otro lado. Pues elementos finitos es la ley de Hooke con matrices. Eso es. Yo llevo aquí 20 años y no hay un curso de elementos finitos en este país. No me explico porque hay gente que se ha preparado. Y esa cosa tiene una aplicación para aviones, para carros, para estructura, pero nosotros siempre dormidos. La pregunta es que nosotros, cuando empezamos a ver, el profesor llegó ahí, en 2 clases echó los elementos finitos, 2 clases. Y la pregunta es cómo nos iba a examinar esa cosa. ¿Saben qué nos dijo? Me van a ir a hacer el programa ustedes de elementos finitos. Ahí está, es la tarea. Y me lo dan dentro de 15 días. Y ese fue el programa. Y nos dejó unos ejemplos. Nada de ocupar cajas ya hechas. Nos hizo programar eso. Entonces el aprendizaje era rápido y efectivo. ¿No? Yo lo llevo a ustedes ni tan lento ni tan... Lo llevo para el nivel de pregrado. No, porque si ustedes se van a estudiar, se van a acordar de mí. Estas cosas duran 2 clases. Y ya estuvo. Siguiente, dice. ¿Ya? Uno tiene que ser bastante chismo. Entonces hagamos un ejemplito aquí. Mire, determine las reacciones en los apoyos de la viga que se muestra. Mire, es una viguita con una carguita de 5 kilonewton y tiene una articulación ahí y un rodillo y tiene un voladizo. ¿Va? En realidad, yo tengo aquí 2 miembros. Y voy a numerar, hago lo mismo, voy a numerar los grados de libertad donde hay desplazamiento. En este caso, mire, le he puesto número 1 al giro aquí y número 2 a la flecha en el voladizo. Pregunta, ¿pude haber puesto 1 aquí y 2 aquí? También. Solo que cuando yo ordene la codificación, ¿qué dije yo? Que primero iba cortante y después iba momento, o flecha y giro. Entonces, aquí voy a poner, ¿verdad? Voy a poner 2-1, porque así está, pero si lo pongo al revés, pongo 1-2, ahí arriba. Y es lo mismo. Entonces pongo aquí, mire, 1, 2, 1 para el giro, 2 para la flecha, y en esto no hay flecha, solamente hay giro. Entonces le digo, mire, este será el 3, el giro, en el rodillo y en la articulación 4. Y luego 5 y 6. Entonces, ¿qué hago? Mire, armo mi matriz de rigidez de los elementos con esta matriz, que es la matriz de rigidez. Extraigo el EI, que es común para todos los miembros, y lo que ustedes van a ver ahí escrito es el 12 entre L cubo, el 6 entre L cuadrado, etcétera, etcétera, para los 16 celdas que están aquí. La matriz de rigidez es de 4x4 y es simétrica también y cuadrada. Cuadrada, mismo número de filas, mismo número de columnas y es simétrica. Sí, sí. Exacto, también. Entonces yo he quitado el EI de ahí y mire, digo, mire, 6-4 y 5 y 3. Que dije, cortante y momento o flecha y giro de un nudo. Entonces pongo 6 y 4 porque la demostración así está hecha. Primero yo moví ahí en Y y después los momentos. 6 y 4 y 5 y 3. Entonces estos numerillos de aquí son los que realmente salvan la vida del método cuando uno lo está haciendo manual. Si uno no pone esos numerillos alrededor de la matriz, esa cosa es... A mí no me lo pudo decir nadie cuando yo era estudiante. Entonces eso era
Estamos hablando hace 27 años que de ellos estamos aquí. El otro, mire, igual K2, 5, 3 y 2 y 1. 5, 3 y 2 y 1. Y siempre en las vigas de izquierda a derecha. ¿Ah? Siempre. Porque así está hecha la demostración. No necesitamos cosenos directores por la sencillez. Entonces, ¿qué hago ahora? A ver, para tener la matriz de rigidez K mayúscula total, voy a sumar los 1,1, los 2,2, los 2,3 y 2, etcétera, etcétera, de estas dos matrices. Es decir, que si yo tengo 6 como número máximo aquí codificado, la matriz de rigidez total tendrá 6 por 6. Entonces 6 por 6, mire, es esta que está aquí. Y mire, ahora sí la ordeno del número correlativo menor 1 hasta 6. Entonces, por ejemplo, yo he sumado ahí el K11, que es este, K11, el primera fila, primera columna, sería 0 más 2. ¿De dónde me sacó este? Me voy aquí, 1,1 no hay en la primera matriz de rigidez K1, para esta parte, no hay. Y de la siguiente, pongo este elemento, 1,1. Recuerden, fila, columna. 1, fila, y el otro 1 es columna. Si digo K 2,1 es segunda fila, primera columna. Primero fila y después columna. Entonces ahí pongo el 2 y es este 2 que está aquí. Mire, K5, 5, dice ahí 1, 5 más 1, 5. Es decir, me voy aquí 5, 5, primero fila, 5. Intercepto 1, 5. Y aquí sería 5 en fila, 5 en columna. Es esto. Entonces sumo 1, 5 más 1, 5. Y así voy con todos. Y formo la matriz de 6 por 6. Ahora, del lado, el vector derecho son los desplazamientos, en primer lugar, desconocidos. Del 1 al 4, porque yo los he puesto aquí, mire. 1, 2, 3 y 4. No los conozco. Entonces está ordenado. Del 1 al 4. Y los desplazamientos conocidos son en las reacciones. 5 y 6 son 0. 5 y 6 no se desplaza, son 0. Y del otro lado lo igualo a las fuerzas conocidas. En este caso, mire, este sería 1, 2, 3 y 4. 1 se refiere al momento, no hay momento aplicado, entonces es 0. 2 se refiere a la fuerza, la pongo negativa porque va hacia abajo. Entonces, mire, ahí está el menos 5. 3 y 4 no hay fuerzas, giros, perdón, o momentos aplicados. 3 y 4. Si yo hubiera tenido un momento aplicado aquí, justamente aquí, ese momento lo hubiera tenido que colocar aquí. ¿Ya? Y Q5 y Q6 son las reacciones que no conozco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aíslo, dijimos, su matriz K11, que es toda esta partecita de aquí que está puesta aquí, es esta. Esa es la K11. Y digo, mire, K11 por D1, por D2, por D3, por D4 es igual a 0, menos 5, 0 y 0. Ustedes pueden plantear un sistema de 4 incógnitas con 4 ecuaciones y resolver para D1, D2, D3 o D4, o con el Excel pueden obtener una matriz inversa, ¿verdad? Una matriz inversa, ¿verdad? Recuerden, si obtienen la matriz inversa y han extraído EI, la matriz inversa será 1 entre EI, por los números que están ahí. Entonces obtengo la matriz inversa
de la rigidez. Al multiplicarla por las fuerzas conocidas, obtengo los desplazamientos desconocidos de menos 16,67, menos 26,67, 6,67 y 3,33 entre ellos. Este sería el giro en el voladizo. Este sería la flecha en el voladizo y estos los dos giros en los apoyos. Si ahora yo quiero conocer las reacciones, ¿qué es lo que hago? Estos desplazamientos los pongo aquí ya con su valor, aquí, y voy a multiplicar la quinta fila por los desplazamientos que acabo de hallar para encontrar Q5. ¿Vale? Introduzco otra vez los desplazamientos. Y Q6 sería la sexta fila de la matriz K de rigidez por D1, D2 y D3 y D4 para obtener Q6, que es lo que he hecho yo aquí. 10 kilonewton y menos 5 kilonewton sería la reacción en el rodillo intermedio en la articulación menos 5 hacia abajo. Esta es una viga estáticamente determinada, pero lo hemos hecho por la rigidez. La cuestión se vuelve bonita cuando ya tengo más elementos, se vuelve más grande. Entonces, si se fijan, aquí está el Excel, ¿verdad? Ustedes pueden probar, si tienen dudas cómo obtener una matriz en Excel, acérquense por ahí, eso es un comandito en el Excel. Entonces, lo que estoy haciendo realmente es despejando de la ecuación global de equilibrio los desplazamientos, ¿verdad? Utilizando la submatriz K11 de este. Estoy despejando DU. Entonces DU será la matriz de rigidez inversa de K11 por QK. ¿Preguntas? ¿Está claro? Gracias, Ariel. Gracias, Cindy. Entonces, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si se fijan, el curso está anidado con los métodos anteriores. Superposición con pendiente de flexión. Si no, esto fuera complicado, como dicen en chino. Preguntas, bueno, nos vamos a quedar aquí. Favor, marcar asistencia allá en línea y me dan la hojita de asistencia aquí y yo les marco. Entonces pasen feliz día. Bueno, nos vemos. Ya la tiene el muchacho. Yo, Jorge, nos vemos. Sí. Pero con respecto al primer ejercicio de la guía. Sí.